Hermanos, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ya al final de la Biblia en la carta de Santiago. Dice en Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Mis hermanos, los judíos, el pueblo judío, había recibido la ley de Dios, pero este pueblo había hecho de esa ley un montón de cosas totalmente diferentes al propósito de Dios, a lo que Dios quería, o a lo que Dios había diseñado para esa ley. Y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, en ese entonces comenzó a darle a esa ley la interpretación correcta. Y hubo obviamente un gran conflicto con aquellos religiosos, con aquellas personas de aquel entonces. Y fue tanta la confrontación que se desató un conflicto, y al final de ese conflicto, ¿saben qué pasó? Que terminaron matándolo. Mataron al Señor Jesús. Mis hermanos, el ser humano, todos los seres humanos, por naturaleza, somos religiosos. Todos los seres humanos por naturaleza tienden a adorar algo, porque somos religiosos por naturaleza, porque queremos llamar la atención de ese Dios, algunos de ese ser supremo. Queremos llamar la atención y obviamente ganarnos su favor y ganarnos su bendición. La Biblia nos enseña en reiteradas ocasiones que obviamente las tribulaciones, los problemas, las aflicciones, las adversidades pueden llegar a afectarnos en alguna manera, en algún momento, y golpearnos duro. Pero si estamos, dice la Biblia, bien cimentados, si hemos levantado nuestra casa, que es nuestra vida, sobre la roca, sobre tierra firme, mis hermanos, pues vamos a permanecer en pie, cualquiera sea la circunstancia. El mismo Señor Jesucristo les dijo en una de sus enseñanzas que cuando vengan la lluvia, cuando corran los ríos, cuando soplen los vientos y den contra esa casa que es nuestra vida, dice, si esa casa está construida sobre la roca, ¿qué va a pasar? Dice, se va a mantener en pie, ¿verdad? Esa casa simboliza nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. Todos construimos una casa, todos construimos nuestra vida. Tal vez se van a venir algunas tejas al piso, tal vez van a sufrir algunos percances, va a caer una puerta, una pared tal vez, pero esa casa, mis hermanos, en sí que es nuestra vida, va a mantenerse en pie, porque está construida, dice, sobre la roca. Y esto nos lo advierte él mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, dice el verso 26 en adelante: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí el Señor, mis hermanos, nos está diciendo, nos está enseñando que el oír y el hacer la palabra de Dios
va a marcar una gran diferencia en nuestra vida, una gran diferencia en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Así que un cristiano, un creyente no se puede dar el lujo de oír la palabra de Dios y no obedecerla, porque ¿saben qué? Es perder el tiempo, no sirve para nada. Si solamente oímos la palabra y no la hacemos y no la practicamos, no sirve para nada. ¿Y saben qué es lo más triste, mis hermanos, de todo esto? Que encontramos muchos lugares repletos de personas así, de personas que vienen o personas que van a la congregación por un montón de motivaciones equivocadas y no con la motivación correcta que debería ser el de primero amar a Dios y obedecerle. Les encanta a muchos que van a las iglesias, les encanta la alabanza, les encanta las luces, les encanta el lugar, les encanta cómo cantan de bonito los músicos, les encanta que el pastor los regañe. Pero no es la motivación correcta, mis hermanos. Otros van con propósitos equivocados, van a buscar novio, a buscar novia, a buscar X o Y cosas, pero repito, no con la motivación correcta que debería uno venir o ir a la iglesia. Y esas personas que van con esas motivaciones equivocadas, mis hermanos, son los candidatos número 1 para que cuando venga la lluvia, que simboliza presión de arriba, cuando corran los ríos, que simboliza presión de abajo, cuando soplen los vientos, que simboliza presión de alrededor, ¿sabe qué? Esa casa, esa persona se va a derrumbar. Se va a derrumbar, mis hermanos, va a desfallecer, va a comenzar a pelear con Dios, va a comenzar a tirar la toalla. ¿Por qué dice el Señor? Porque su vida, su casa ha sido construida sobre la arena, no sobre cimientos, que es su palabra. ¿Cuál es, mis hermanos, el resultado de una persona que dice ser un creyente, que dice ser cristiano, pero no obedece al Señor o vive una vida apartada de la voluntad de Dios? El resultado, mis hermanos, de esa persona es que va a comenzar a vivir una vida religiosa, una vida basada en las obras, una vida basada en lo que él hace. ¿Para qué? Para tratar, obviamente, de agradar a Dios, para tratar a través de esas cosas que hace, pues, ser alabado por Dios. Ustedes pueden creer, mis hermanos, que hay personitas que se ufanan, sacan pecho, se sienten orgullosas porque dicen, hice un ayuno de 45 días. ¿Saben qué están diciendo? ¿Saben por qué se sienten orgullosas? Porque dicen, le gané a Jesús. Él ayunó 40 y yo 45. Y sacan pecho, se sienten orgullosos porque piensan que por eso Dios los va a alabar, porque le ganaron en ayunar al Señor Jesucristo, mis hermanos. Muchos creen que por dejar de comer, por aguantar hambre, por eso van a ser mejores cristianos. Van a ser más santos que los que no hacen eso. O que subiendo de rodillas a Monserrate, o latigándose en Semana Santa, o leyendo los 33 credos, o haciendo un montón de cosas. Por eso ellos creen, mis hermanos, que Dios los va a premiar y que Dios los va a aceptar más. Pero, mis hermanos, todas esas cosas son el resultado, ¿saben qué? De ser solamente oidores de la palabra y no hacedores, como dice ella misma. Una vida de apariencia, una vida de solo lo externo, para que me vean, para que la gente me vea. Estas personas, mis hermanos, quieren impresionar a Dios con sus obras y quieren impresionar a las demás personas con lo que hacen. Y obviamente, pues cuando pueden mostrarlo públicamente, pues muchísimo más. Quiero recordarles un texto que es tal vez muy conocido, por lo menos por ustedes, porque yo lo he mencionado muchas veces. Isaías 64:6. ¿Recuerdan? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias. Oído, aquí no está hablando ni siquiera de malas obras, de buenas obras. Dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Les recuerdo también que trapos de inmundicia eran las gasas usadas en aquel entonces para cubrir las llagas purulentas de los leprosos. Eso es lo que son nuestras
buenas obras delante de Dios, trapos de inmundicia. La palabra, mis hermanos, miren, la palabra religioso viene de un término que tiene que ver con una palabra que se llama superstición. ¿Han escuchado? ¿Qué persona dice tan supersticiosa, verdad? Y superstición tiene varios significados, varias aplicaciones. Por ejemplo, una de ellas es la creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Es una interpretación, un significado de superstición. Creencia extraña a la fe y contraria a la razón. Los que hemos estado en clases de hermenéutica siempre les he dicho, miren, para mí la primera regla de la hermenéutica es el sentido común, que es lo que muchos no usan. Por ejemplo, todos sabemos que Dios es el único ser en el universo que posee el atributo de la omnipresencia, ¿cierto? Es el único ser en todo el universo. Es un atributo de Dios incomunicable, no lo comunica a nadie, no se lo da a nadie, solamente Dios, dice, es el que tiene el poder o el atributo de la omnipresencia, es decir, puede estar presente al mismo tiempo en todas partes, ¿verdad? Solo Dios. O sea, si yo le oro a Dios aquí hoy desde esta congregación, ahorita otro está orando desde otra congregación en Estados Unidos, otro en Francia, en Italia, otro en la China, con la Cochinchina, Dios tiene la habilidad, el poder para poder oír esas oraciones, ¿verdad? Porque es omnipresente, está en todas partes. Ahora, la pregunta es, fíjense que decíamos que superstición es una práctica contraria a la razón. Es decir, nosotros sabiendo esto, sabiendo que solamente Dios puede oír nuestra oración en cualquier parte del mundo, entonces la pregunta es, ¿cómo voy a pensar que invocando a un santo o a una santa aquí, otro en Estados Unidos, otro en Italia, otro en Francia, otro en China, cómo nos va a poder oír ese santo o esa santa si no tiene el atributo de la omnipresencia? Fíjense, es algo contrario a la razón. Y eso, mis hermanos, es superstición. Además, recuerden, Dios no transmite, Dios no permite, no da a otro santo o santa ese atributo, solamente lo tiene Dios. Solamente Dios tiene unos atributos, omnisciencia, ¿verdad? Omnipresencia, omnipotente, solo Dios lo tiene. Así que, mis hermanos, la superstición es una práctica contraria a la razón, porque sabiendo eso, ¿para qué gasto mi tiempo? ¿Para qué gasto mi oración en alguien que no me puede oír? Porque no tiene ese poder, mis hermanos. Miren, muchas congregaciones, muchas doctrinas o muchas personas han caído doctrinalmente tan bajo que llegan a creer inclusive que pañuelos ungidos, dicen unos, agüita bendita traída del Jordán, o ciertos poderes mágicos pueden hacer algo. Es algo, mis hermanos, que se llama superstición. Y eso sin contar las supuestas revelaciones divinas y proféticas que ellos prometen o que pueden caer sobre una persona cuando ellos pactan con dinero, con cosas materiales, algunos ya con tarjetas de crédito, bueno, etcétera, etcétera. Es, mis hermanos, algo muy bajo doctrinalmente, y eso se llama, mis hermanos, superstición. Superstición. Tal vez alguna vez les conté en el 2020-21, cuando la pandemia, escuché a un líder religioso de aquí de Bogotá, supuestamente una iglesia cristiana muy reconocido, muy famoso, famosísimo, porque todos los profetas y apóstoles supuestamente son famosos. Él les dijo a su congregación que para evitar que el coronavirus entrara a sus casas, que colocaran un cordón rojo en la puerta de sus casas. Y que así como en la antigüedad la sangre roja en el dintel de la puerta protegió a los judíos, entonces que ese cordoncito iba a protegerlos del coronavirus. Mis hermanos, eso se llama superstición. Y es una condición muy baja doctrinalmente. ¿Hasta dónde, mis hermanos, hemos llegado a tal nivel de ignorancia doctrinal? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces en colocar un cordoncito rojo o una mata de sábila ahí detrás de la puerta? O la Biblia abierta en el Salmo 91, mis hermanos, ¿cuál es la diferencia? Eso
aparte de ser ignorancia bíblica, es religiosidad y superstición. Miren, el mismo Señor Jesucristo les dijo a los líderes religiosos, esos que debían conocer, que debían interpretar correctamente la palabra, que debían interpretar la ley, les dijo lo siguiente en Mateo capítulo 23, verso 23, miren. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Fíjense, los maestros de la ley, los que debían enseñar al pueblo. Les dijo, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacían estos religiosos? ¿Por qué el Señor Jesucristo fue tan duro con ellos? Porque ellos le estaban dando más importancia a la práctica o al acto público visible. ¿De cuál? ¿De qué? ¿De hacer qué? De traer al templo los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Para que el pueblo los viera, para que el pueblo los aplaudiera, mis hermanos. Tenemos que aceptarlo, que en la gran mayoría de las iglesias, supuestamente hoy día llamadas cristianas, está ocurriendo exactamente lo mismo. Esto sigue vigente. El énfasis en la mayoría de las iglesias, mis hermanos, es la recolección de los diezmos y las ofrendas. Lo hacen como el acto más importante. Y eso sin contar, mis hermanos, obviamente, aquellas enseñanzas direccionadas, repito, a los favores que las personas supuestamente van a recibir por dar plata allí a la congregación. Muchas, pienso que todas las congregaciones de hoy día de prosperidad, todos sus mensajes, todos están dirigidos solamente a la parte económica, como si no hubiese más temas en la Biblia, mis hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que los diezmos y las ofrendas y la ayuda a la congregación sean antibíblicas, no. Ahí el mismo Señor Jesucristo lo está ratificando cuando dice, practican la justicia, la misericordia y la fe, dice, sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? O sea, a los diezmos y a las ofrendas. Lo que estoy diciendo es que eso no debe ser lo más importante. No es lo más importante en la vida de una persona y mucho menos en la vida de una congregación. Esta mañana en clase estábamos tratando este tema precisamente. En la clase de hermenéutica y apologética, que a propósito están invitados. Está muy interesante. Hay cosas que estamos aprendiendo nuevas, ¿verdad? Pregúntenle a los que han venido a ver. Si no les gusta, si no han aprendido nada, les devuelvo la plata. Me dicen cuánto en lo del bus, les devuelvo. Pero todos deberían venir porque hay cosas, repito, hay cosas importantes y hay cosas que estamos aprendiendo. Pero lo que está diciendo aquí es que nuestro énfasis, nuestra motivación, mis hermanos, no debe ser el dinero. Nuestra motivación para dar a la congregación no debe ser a ver cuánto voy a recibir. Porque eso se ha convertido hoy día en un negocio, como una lotería, ¿verdad? Yo doy y el Señor me da el triple o el quíntuple, ¿verdad? No, nosotros, mis hermanos, debemos dar. ¿Sabe por qué debemos dar? Porque amamos a Dios. Mire, todo el que ama a Dios da, pero no todos los que dan aman a Dios. Porque muchos dan, repito, por otra motivación diferente, ¿verdad? Porque quieren algo a cambio. Quieren, decíamos esta mañana, quieren cosas bonitas, ¿verdad? Pero recuerden que las cosas bonitas, las cosas buenas que Dios quiere para nosotros no siempre nos van a gustar. Hay cosas buenas que Dios quiere para nosotros que nos van a causar dolor. Entonces, no está diciendo aquí, repito, que no hay que dar, no, y ni que es bíblico, no es bíblico, pero repito, ese no debe ser el énfasis, no es lo más importante. No es lo más importante. Tenemos que aceptar, mis hermanos, que estamos pasando por una etapa muy difícil de la iglesia cristiana en estos tiempos. Se está dando un muy mal testimonio, es la verdad, desgraciadamente hay que decirlo. Y todo eso es superstición, religiosidad, engaño, manipulación,
cualquier otra cosa, pero eso, mis hermanos, no es cristianismo. Eso no es el cristianismo, eso no es el evangelio. No es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos ni aprendemos del evangelio. Miren, otro significado de superstición es una fe absoluta respecto a algo. Se llama también eso superstición. Muchos enseñan que usted tiene que visualizar qué es lo que quiere. Piense en el mejor carro, en el mejor teléfono, en el mejor computador, en la mejor casa. Visualice eso, visualícelo. Y comience a repetirlo, a decretarlo y verá que eso se va a dar. Eso, mis hermanos, es superstición. Superstición. Repetir como loro. Lo decreto, lo declaro, lo quiero. Algunos van y lo pisan y hacen un montón de supersticiones, tonterías. Algunos tal vez leen la Biblia al revés, pero Dios no es lo que está diciendo eso en su palabra. La única persona que tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen es Dios. Lean la Biblia, está en Romanos capítulo 4. Es Dios quien tiene ese poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Nosotros no tenemos ese poder, nadie, ningún hombre tiene ese poder creativo en su boca. Miren, la tercera definición de superstición es atribuirle ciertas prácticas externas, atribuirle a ciertas prácticas externas algunos poderes especiales que no tienen. Por ejemplo, los fariseos le atribuían, por ejemplo, al hecho de lavarse las manos, le atribuían el poder ¿de qué? De limpiar los pecados. Ellos pensaban que al lavarse las manos, o sea, el mugre de las manos se iba con el mugre espiritual. Y eso es superstición. Enseñaban que si usted se lavaba las manos, pues los pecados también ahí se limpiaban con el agua y con el jabón, mis hermanos. Superstición. Hoy en muchos lugares también se enseña algo similar respecto, por ejemplo, al bautismo. Muchos lugares están atribuyéndole al hecho de que si al niño, por ejemplo, se le moja la molleja, entonces ya los pecados quedan perdonados y se hace hijo de Dios para siempre. Mis hermanos, quiero recordarles que las cárceles están llenas de personas que cuando pequeñitos les mojaron la molleja. Las calles están llenas de bandidos y delincuentes que cuando pequeños les mojaron la molleja. Eso se llama superstición, mis hermanos, superstición. ¿Usted cree que si usted no se arrepiente, si usted no busca al Señor, si usted no lo recibe como su único y suficiente Salvador, por más que usted se moje 50,000 veces la molleja o se meta en el río Jordán 50,000 veces, mis hermanos, no va a seguir o va a seguir siendo un pecador mojado? Hay una condición, mis hermanos, una condición, ¿sabe cuál es? Arrepentirnos de nuestros pecados. En Juan capítulo 1 dice, todo aquel que le recibe, ¿verdad? Y cree en el Hijo de Dios, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. No dice que si le mojan la molleja. Mis hermanos, tenemos que aprender a leer y a interpretar la Biblia correctamente. Ahora, ¿de dónde surgió esa actitud religiosa y supersticiosa? Todo eso, mis hermanos, ¿saben dónde comenzó? Allá en el comienzo, en el Edén, en el jardín del Edén. Dice la palabra en Génesis que después de pecar a Adán y Eva, después de que ellos desobedecieron a Dios, ellos trataron de esconderse de Dios, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque sintieron miedo de Dios. Dicen que ellos mismos trataron de cubrirse con higueras, con hojas de higuera, sus partes íntimas, mis hermanos. Eso allí está representando o está simbolizando los esfuerzos humanos del ser humano para ser aceptados por Dios. Recuerden, es religiosidad. Todos tenemos eso dentro. Queremos ser aceptados por Dios. Queremos que Dios nos agradezca por lo que nosotros hacemos por Él, para ser más aceptados por Él. Ahora, el tratar de esconderse de Dios, pues nos está enseñando que el pecado, mis hermanos, el pecado hace que el hombre se avergüence de Dios. El miedo, mis hermanos, que transmite el pecado, hace que el hombre busque maneras, busque formas, busque escapatorias
para esconderse o para escaparse de la presencia de Dios. Hoy día el hombre ha buscado o usa varias maneras o formas de tratar de esconderse de la presencia de Dios. Una de esas, por ejemplo, el ateísmo. El ateísmo, mis hermanos, es una manera del hombre tratar de esconderse de Dios, de escaparse de Dios, de no tener ningún contacto, ninguna comunicación con Dios. Ahora, de paso les recuerdo que el ateísmo es considerada una religión. ¿Sabían? Porque el ateísmo cree en algo. El ateo cree, ¿verdad? ¿Qué cree? Que Dios no existe, ¿verdad? Pero cree. Es una religión, mis hermanos. Ahora, el creer que algo no existe porque yo no lo puedo entender o porque yo no puedo comprender, mis hermanos, es algo absurdo. Es algo absurdo pensar eso, mis hermanos. Pensar que por el hecho de que yo no crea o no entienda algo, entonces eso no existe. Y eso, mis hermanos, no es más que soberbia del ser humano. ¿Quién dijo que porque no podemos aceptar o entender algo, que eso entonces no existe? Alguien dijo, ¿qué te has creído, verdad? ¿Qué te has creído? ¿Quién dijo que solamente puede existir aquello que nosotros entendemos? ¿De dónde sacaron eso? Que eso es lo que yo puedo entender, lo que yo puedo comprender es lo único que existe. Eso es tan ridículo como si dijéramos que una hormiga diga, las tablas de multiplicar no existen porque yo no las conozco, yo no las sé usar. Mis hermanos, puede ser que una hormiga no conozca las tablas de multiplicar, pero hay personas que sí las entienden, ¿verdad? Y sí las comprenden y por eso existen. La hormiga no entiende, no lo entiende, pero hay personas, repito, que sí las entienden. Así que el que usted diga que la Biblia no es confiable porque hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que no comprendo, mis hermanos, es una tremenda idiotez. Porque es normal que hay cosas que no entendemos, mis hermanos. ¿Por qué? Por nuestro limitado entendimiento. Eso es, repito, es normal, es meramente normal. Existen cosas que no conocemos en todas las áreas de la vida. En toda parte hay cosas que nosotros no entendemos. Y no significa, mis hermanos, que por eso tenemos que negarlas, porque no las entendemos. ¿Acaso todos, por ejemplo, sabemos lo que es la antimateria? ¿Sabemos qué son los agujeros negros en el espacio? Yo no entiendo un carajo de eso. Pero los que saben dicen que ahí están y existen. Yo no puedo negarlos, mis hermanos, porque no los entienda. No importa que lo entendamos o no, ahí están. Ellos no van a desaparecer por el hecho de que yo no entienda o que usted no lo entienda. Repito, hay muchas cosas que no entendemos, pero que ahí están y son una verdad. Porque por eso tenemos que dejarnos guiar, mis hermanos, por las personas que saben más que nosotros. Nosotros no lo podemos saber todo. En la vida, mis hermanos, tenemos que dejarnos fiar de personas que saben más que nosotros un montón de veces más. Por ejemplo, tú vas al médico con un dolor aquí y el médico dice apendicitis. Muchos no saben qué es apendicitis. Pero el médico dice que es apendicitis, es apendicitis. El médico dice que hay que rajar, porque yo solamente siento el dolor, ¿verdad? Pero no sé qué es. El médico sabe qué es, y si él dice que hay que rajar, porque él, mis hermanos, sabe más que nosotros. Tenemos que dejarnos fiar, repito, por las personas que saben más que nosotros. Tú subes a un avión, por ejemplo, mira la cabina, todo, ya que mucho lo hacemos, ¿no? Miramos a la cabina, un montón de botones, de aparatos, de relojitos por toda parte, ¿verdad? No sabemos un carajo qué es eso, no entendemos nada. Pero más sin embargo, ¿cierto? Confiamos en que el piloto nos va a llevar a una zona segura. Nos confiamos en ellos, ¿verdad? Ahora, en el mundo real, en la vida real, en la vida cotidiana, ¿qué pasa? Nos dejamos fiar o confiamos en el cocinero, en el lechero, en el panadero. Si vas a la carnicería, dicen una libra de carne de vaca, nosotros asumimos que es carne de vaca, ¿cierto? Nadie va a ir al laboratorio y decir, examíneme esta carne si es de vaca o de qué es. Porque confiamos en ellos, mis hermanos, nos fiamos de ellos.
Es decir, si yo me fío del médico, me fío del piloto, me fío del panadero, del carnicero, del lechero, la pregunta es, ¿por qué entonces no me puedo fiar de Dios, que sabe más que todos ellos? ¿Por qué no podemos confiar en Dios, mis hermanos, que está por encima de todos ellos? Cuando Dios dice, mis hermanos, esto es así, es porque es así. ¿Que no lo entienda? Tal vez no lo entiendo, pero si Dios lo dice, mis hermanos, es porque así es y debemos confiar, debemos fiarnos de Dios. Algunos dicen, por ejemplo, ¿cómo es eso del infierno eterno? ¿Quién se inventó eso? ¿De cuándo acá el infierno eterno? Eso no puede ser posible. Yo no entiendo eso. Mis hermanos, aceptemos que no entendemos lo del infierno eterno, aceptemos que no entendemos. Pero el Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Dijo o mencionó más de 15 veces el término o habló del infierno en los evangelios, que hay un infierno. Y si Jesús lo dice, mis hermanos, si Dios lo dice, es porque hay un infierno, lo entienda o no lo entienda. Mis hermanos, el infierno no va a desaparecer porque usted no lo entienda. El infierno no va a dejar de existir porque usted no lo comprenda, porque usted no lo crea. Existe porque Dios dice que existe, lo entienda o no, mis hermanos. Es una tontería, repito, es una tontería decir que yo solamente creo en lo que entiendo, o que solamente existe lo que yo entiendo. Mis hermanos, hay cosas, repito, hay cosas en todas partes, en todas las áreas, hay cosas que existen, ahí están, créalo o no lo crea, entiéndalo o no lo entienda, ahí van a estar y nunca van a dejar de existir. Así que el ateo, les decía, el ateo también tiene su religión, él tiene su creencia, ¿verdad? Aunque el ateísmo termina el día que se mueran, porque ese día van a saber que sí existe Dios. Hasta ahí les va a llegar su ateísmo, mis hermanos. Por eso existen tantas religiones en el mundo, porque el hombre tiene temor de enfrentar a Dios. El hombre tiene miedo de encarar a Dios. Por eso trata de esconderse en un montón de religiones que no es más que el esfuerzo humano para tratar de agradar a Dios. Eso es la religión. El esfuerzo del hombre para tratar de alcanzar a Dios, de agradar a Dios. Por eso el cristianismo, mis hermanos, nosotros decimos, no es una religión para nosotros, porque no es el hombre tratando de alcanzar a Dios, de agradar a Dios, es Dios buscándonos a nosotros, es Dios buscando al pecador, es Dios buscándonos para salvarnos, es lo que enseña la Biblia, mis hermanos. Miren, de todas las religiones del mundo, todas, sin excepción, todas, no se escapa ninguna, de todas las religiones en el mundo, la única que creemos en la salvación, no por obras, sino por la gracia del Señor y por fe, es el cristianismo. Todas las demás religiones, todas las que usted se puede imaginar, todas creen en la salvación por obras, por el esfuerzo humano para agradar a Dios, para alcanzar a Dios. Nosotros creemos que somos salvos solamente por la fe en la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué creemos? Porque es lo que enseña la Biblia. Efesios 2, capítulo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es nuestro esfuerzo, no somos nosotros, es don de Dios, o sea, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, este pequeño texto, este poderoso texto, mis hermanos, muchos no han podido entenderlo, o muchos no han querido aceptarlo, se rompen el cráneo tratando de entenderlo, de asimilarlo, de aceptarlo, pero no han podido hasta el día de hoy. Ellos enseñan que si tú no te portas bien, si no eres así bien educadito, bien juicioso, pues entonces Dios no le va a salvar. A ver, pregunto, cuando Dios nos salvó, el día que Dios nos salvó, ¿qué hicimos de bueno ese día? ¿Qué buena obra hicimos? A ver. Por el contrario, muchos de nosotros ese día nos portamos peor, ¿verdad? Estábamos descarriados, perdidos en la inmundicia. Y el Señor ahí nos tomó y nos salvó. ¿Por cuál obra nos salvó? ¿Por cuál obra buena nos salvó, mis hermanos?
Pregunto, si nosotros tenemos que portarnos muy bien para que el Señor nos salve, si tenemos que esforzarnos para que el Señor nos salve, la pregunta es, ¿quién se lleva entonces los méritos? ¿Dios o nosotros? Nosotros, porque yo fui el que me porté bien, ¿verdad? Para que el Señor me salve. Es mi esfuerzo, es mi sacrificio, no es Dios, soy yo. Entonces yo soy el que me llevo a llevar los méritos, mis hermanos. Es como, así como Dios, o a veces dicen algunos, así como Dios te salvó, pero de aquí en adelante es su problema. Como quien dice, Dios, te doy la cuota inicial, pero las mensualidades tienen que pasar, tienen que correr por su cuenta, ¿verdad? Mis hermanos, eso no es lo que encontramos en la Biblia. No es lo que la Biblia enseña. Porque si yo soy el que tengo que sudarla, pues mis hermanos, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? Si es mi esfuerzo, es mi sacrificio, es mi trabajo. Ahora, ¿de qué manera atacan esta doctrina en la gracia? ¿De qué manera la atacan? Dicen ellos, no, pero entonces Dios le salva y cada quien hace lo que se le dé la gana. Mentira. La doctrina de la gracia no significa eso. La doctrina de la gracia no es un salvoconducto para pecar. No dice eso. La Biblia, mis hermanos, no es así. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos da su salvación, cuando Dios llena nuestra vida de su Santo Espíritu Santo, de su Santo Espíritu, mis hermanos, ese Espíritu de Dios que coloca en nuestra vida, que coloca en tu vida, ese Espíritu es el que nos va a ayudar a portarnos bien, el que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Es Él, no somos nosotros, no es mi esfuerzo, ¿verdad? Es Él, Él nos da todo, nos da su gracia, nos da la fe, nos da su Santo Espíritu para que nos ayude en todas nuestras debilidades. Miren, en 1 Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense, el que Dios salva, dice, no practica el pecado, es decir, el pecado no es nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros nos va a ayudar a no pecar. Nos va a ayudar a portarnos bien. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjense. No es que la salvación es un salvoconducto para pecar, no. Porque cuando Dios nos salva, Él mismo nos va a ayudar a portarnos bien, mis hermanos. Un verdadero hijo de Dios vive una vida de obediencia para ganar, no para ganar la salvación, ¿verdad? Sino porque fue salvo, porque Dios nos regaló su salvación. El verdadero hijo de Dios, mis hermanos, vive una vida de obediencia por amor o por gratitud a lo que Dios ya hizo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo no me porto bien para salvarme, me porto bien porque Dios me salvó y porque Él está dentro de mí y me ayuda en nuestras debilidades. Hay muchas personas, mucha gente que cree o que pretende llegar a Dios o acercarse a Dios con sus propios méritos. A esa gente, por ejemplo, uno les podría preguntar, bueno, y entonces, ¿cómo puede llegar a perder la salvación? ¿Con qué pecado? El hurto, la mentira, el homicidio, el adulterio. ¿Cómo puedo perder mi salvación? ¿Será que cuando Dios nos salvó, de ahí en adelante nunca más dijimos una mentira? ¿Nunca más tuvimos un mal pensamiento? ¿Nunca más sentimos tal vez celos por alguien? ¿Egoísmo? Dicen, no, pero es que cuando eso pasa entonces uno se arrepiente y otra vez vuelvo a ganar la salvación. Pregunto, si vas en un auto, te cruza el semáforo en rojo, pecas, sino porque es violar la ley. Te cruza el semáforo en rojo, viene un borrador y se lo lleva. Dicen, no, pues ahí sí de malas. Entonces ahí ya no fue por sus propios méritos, ahí entonces ya es de malas, mis hermanos. No. Cuando Dios nos salva, cuando Dios coloca entre nosotros su salvación, Él, repito, Él mismo nos guarda. Él mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Mis hermanos, miren, otro ejemplo de superstición, de atribuirle poderes a algo que no los tiene, es el mal uso de la sangre de Cristo.
es muy común, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes? La sangre de Cristo. Hoy día, mis hermanos, han convertido la sangre de Cristo con una especie de amuleto. ¿Se percibe algún riesgo? La sangre de Cristo me protege. ¿Tiene miedo? Sangre de Cristo, protégeme. ¿Compran un carro? Cúbrelo con la sangre de Cristo. ¿Compran un perro? Cúbrelo con la sangre de Cristo. ¿Compran un arma? Cúbrela con la sangre de Cristo. Eso, mis hermanos, es superstición. Superstición. Han convertido la sangre de Cristo en algo tan barato, en algo tan bajo, mis hermanos, que todo lo quieren cubrir con la sangre de Cristo. Miren, si eso funcionara en nuestros días, ¿sabe qué? Tendríamos vivo a nuestra abuelita, nuestra bisabuela, tatarabuela, todos los antepasados estarían vivos porque todos los cubrimos con la sangre de Cristo y pues nunca les hubiese pasado nada. Ahí estarían vivitos y coleando. Mis hermanos, la sangre de Cristo no es para pronunciarla como palabras mágicas. No encontramos eso en la Biblia. La sangre de Cristo es tan preciosa y tan poderosa que es una sangre que pagó el precio por nuestros pecados. Es la única referencia que encontramos en la Biblia, la sangre de Cristo para el perdón, para borrar nuestros pecados. No es para usarla, repito, como un amuleto o como superstición. No encontramos un solo texto en el Nuevo Testamento que se mencione esta doctrina, que los apóstoles la enseñaron, que la iglesia primitiva lo usó, que los primeros cristianos lo usaron. No se encuentra en la Biblia, mis hermanos. La única parte donde hace mención a una sangre esta así es en la antigüedad, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, ¿verdad? Que marcaron el dintel de la puerta con la sangre del cordero. Pero era sangre del cordero porque era una ilustración. Estaba apuntando ¿a qué? A lo que iba a venir después. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Era una ilustración, mis hermanos, solamente. Y en la Biblia nos enseña que el antiguo pacto, todas esas cosas que ocurrían allá, eran sombras. Estaban apuntando hacia algo, a un objeto que venía. ¿Cuál objeto? Cristo. Una vez viene el objeto, la pregunta es, ¿para qué yo voy a seguir la sombra? ¿Ustedes han visto un pajarito así volando en el aire? Un pajarito refleja una sombra en el piso, ¿cierto? El pajarito es el objeto y la sombra está en el piso. La pregunta es, ¿voy a querer coger la sombra o el objeto que está aquí? Eso es, mis hermanos, todas aquellas cosas, esos actos, esos rituales que pasaban en la antigüedad, era una sombra del objeto que iba a venir, que es Cristo. Todo apuntaba a Cristo, todo apuntaba a Cristo. Una vez venido Cristo, esos rituales ya no sirven. Ya no nos sirven para nada, mis hermanos. ¿Para qué? Tenemos el objeto. Alguien dice, no, pero tal vez si allá les funcionó, pues hoy día también, tal vez nos pueda llegar a funcionar. Mis hermanos, la Biblia prohíbe eso. 1 Corintios capítulo 4, verso 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Entendieron? No pensar más de lo que está escrito. Si no está en la Biblia, mis hermanos, no sirve. No lo crea. No nos inventemos doctrinas extrañas, cosas raras, supersticiones. No está en la Biblia. Ahora es verdad, la sangre de Cristo sí tiene un poder especial. Pero ese poder, ¿cuál es? El de perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo, según la Biblia, es usada para perdonar nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, no para ser usada como un amuleto, ni para ser mencionada en todo lo que se nos ocurra. Es para el perdón de nuestros pecados, porque es una sangre preciosa y poderosa, mis hermanos. La Biblia no enseña otro propósito diferente de la sangre de Cristo que no sea el perdón de nuestros pecados. No lo encuentro en la Biblia, en ninguna parte. No inventen, no lo encuentro en la Biblia, mis hermanos. Dejemos de usar la preciosa sangre de Cristo como un amuleto barato para cumplir a veces nuestros caprichos, nuestros antojos. Mis hermanos, recuerden, Dios es
Soberano, recuerden, Dios es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, a quien quiere y cuando quiera. Así que si Dios dispone algo, si Dios quiere hacer algo, si Dios va a hacer algo, mis hermanos, usted puede mencionar 50,000 veces la sangre de Cristo. No va a servir para nada, porque Dios, repito, es soberano. Dios es soberano. Y porque además ese no es el propósito de esa preciosa sangre de Cristo. No es el propósito, repito, no encontramos un propósito diferente en la Biblia, que es el de borrar, el de limpiar nuestros pecados. Así que dejémonos, mis hermanos, de tantas prácticas supersticiosas y estudiemos la Biblia, entendamos la Biblia y aceptemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros ahí en su palabra. Dejemos de creer en tonterías, en cuentos, a veces dice la Biblia, a veces cuentos de viejas, supersticiones, cosas que no tienen ningún sentido, mis hermanos. Si no está en la Biblia, alguien se lo tuvo que inventar. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Pongamos de pie, por favor. Quiero invitar al grupo de alabanza para que terminemos con este cántico. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos trae luz, nos trae lucidez, entendimiento. Tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu, Señor. Tu palabra, bendito Dios, nos fortalece, nos trae revelación, Señor, y nos alumbra, nos ilumina el camino, Señor. Gracias, bendito Dios, por la luz, por la lucidez, Señor, que cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que estudiamos tu palabra, Señor, tú nos permites entender, tú nos enseñas, nos das entendimiento, nos das sabiduría. Bendito Dios, oro, Padre Santo, para que este mensaje, para que esta palabra tuya que ha sido hoy expuesta, Señor, pueda entrar en el corazón de tu pueblo, puedas pasar de esas hojas de la Biblia a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y podamos, bendito Dios, cada día aprender más y más de tu revelación. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por lo que tú has hecho en esta mañana. Gracias, bendito Dios, por cada una de estas personitas que estamos aquí presentes, por las que nos ven a través de los medios de las redes. Oro, bendito Dios, para que tu presencia, para que tu Santo Espíritu, Señor, sea abriendo el entendimiento cada día. Sea, bendito Dios, doblegándonos a servir, Señor, de hombres incrédulos, hombres que se niegan a creer que tú eres la única respuesta para toda nuestra necesidad, Señor. Bendito Dios, toca esos corazones de piedra, los corazones endurecidos, bendito Dios, y permite, Padre Santo, que tu santa palabra pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón y pueda transformar vidas, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Bendito Dios, a ti, Señor, sea toda nuestra honra, sea toda nuestra gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.